Muy bien, vamos a comenzar con nuestra enseñanza en este momento. Continuamos con este tema, serie de los deberes cristianos que hemos titulado Los deberes cristianos. Vamos a comenzar con este tema que tenemos y nos estamos fundamentando en Romanos capítulo 12 y capítulo 13 para dar lugar a esta serie, Los deberes cristianos. El día de hoy tenemos el tema de Romanos capítulo 12, de los versículos 3 al versículo número 8. Los deberes cristianos, Romanos capítulo 12 y 13, del versículo, el día de hoy, del capítulo 12 al versículo 3. Muy bien, vamos a iniciar entonces en este momento y vamos a pedir al Señor que pueda hablarnos a través de su palabra, como lo ha venido haciendo a lo largo de la exposición de su palabra que hemos tenido en los domingos anteriores. Señor, te damos gracias en este momento por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Te damos muchas gracias por que nos permites exaltarte, alabarte, adorarte, darte nuestro corazón en adoración a través de los cantos, a través de la expresión de nuestros corazones, Señor. Te bendecimos y ponemos en tus manos en este momento esta enseñanza para que tú nos ilumines, tú seas quien revele tu palabra a nuestras vidas, tú seas nuestro maestro y nos ayudes a trazar adecuadamente tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, deberes cristianos, Romanos capítulo 12, versículo 13, en esta ocasión de los versículos 3 al versículo 8. El domingo anterior y las enseñanzas anteriores, nosotros comenzamos con el capítulo 12, con el versículo 1 y con el versículo 2. Este versículo número 1, como veíamos en las enseñanzas anteriores, habla acerca del cuerpo. Es decir, versículo 1 y versículo 2 nos habla de obligaciones particulares, obligaciones individuales que tienen los creyentes, y comienza con la primera del cuerpo, de ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, veíamos también en estas sesiones, es la consagración del cuerpo. Dice en el original griego que todo lo que hacemos en el cuerpo es nuestro culto racional. Y en el versículo 2 nosotros veíamos la renovación ahora de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento, de donde surgen los pensamientos, de donde se derivan las inclinaciones, de donde surgen las motivaciones, etcétera. Renovar el entendimiento, y veíamos que era pensar como Dios piensa. ¿Cómo vamos a pensar como Dios piensa? Cuando nosotros nos llenamos del libro de Dios, de la palabra de Dios, y nos llenamos y nos saturamos de su palabra para poder que nuestro entendimiento sea renovado y de esa forma poder llegar a la experiencia de la voluntad de Dios, como lo estuvimos viendo, como lo estuvimos expresando en la clase anterior. Entonces, versículo 1 y versículo 2 tienen que ver con aspectos individuales. Ahora, en el versículo 3 al versículo 8, que son los versículos que estaremos viendo en este domingo, en esta ocasión, ahora el apóstol Pablo habla de los dones y del servicio cristiano, aunque no habla de todos los dones. Comienza a hablar del servicio dentro de la iglesia y de los dones que se tienen en la iglesia. Y entonces, ahora, del versículo 1 y 2, que hablaba de una manera individual, de una manera particular para cada creyente, ahora el apóstol Pablo hace una transición para hablar de una manera corporativa, de una manera de iglesia. Ahora, esto tiene que ver con la reunión con los santos. Esto tiene que ver con el congregarse. Muy bien, de los versículos 3 al versículo 8. Vamos a iniciar entonces y vemos que en el versículo 3 el apóstol Pablo inicia con lo siguiente y dice: digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo, cuáles son las verdades que transmite el apóstol Pablo a través de este versículo. Inicia diciendo, digo pues por la gracia que me es dada. ¿A qué gracia se está refiriendo el apóstol Pablo? Cuando él dice, yo lo que diré a continuación lo digo por la gracia que me es dada, él se está refiriendo al apostolado, a esta gracia que él ha recibido de parte del Señor Jesús y colocarlo como un apóstol de Jesucristo a su apostolado. Entonces, lo que el apóstol Pablo comenzará a decir a partir de estos versículos y a lo largo y todo lo que menciona en sus cartas, lo dice bajo la autoridad de aquel que le colocó, de aquel que le dio este honor de hacerlo, constituirlo un apóstol en la iglesia de Cristo. Entonces, digo pues por la gracia que me es dado, él está hablando de su apostolado, él está hablando de su autoridad como apóstol que le ha sido conferida de parte de Dios. Y digo, a cada cual que está entre ustedes. ¿Quiénes son aquellos que están entre ustedes? Nosotros podemos ver que estas personas, estas personas a las que se está refiriendo, bueno, son hermanos que de alguna forma podemos identificar, que de alguna forma podemos ubicar, porque se está refiriendo de una manera concreta hacia ellos. Esto se los digo a cada uno de los que están entre ustedes. ¿A quiénes se está refiriendo? Se está refiriendo a la asamblea, a la eclesia. Eclesia significa en el original griego aquellos que han sido llamados por Dios, llamados del pecado, llamados de las tinieblas, llamados a través del evangelio, y que ellos constituyen la asamblea local, la reunión local, la eclesia local. Y después dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, por autoridad del Señor, les digo esto, iglesia local, les estoy diciendo esto, y lo primero que el apóstol Pablo les dice es, no deben de tener más alto concepto de sí, de cada uno de ustedes, que el que deben tener. Es decir, el primer aspecto con el que trabaja el apóstol Pablo dentro de la iglesia local es el de que cada creyente no debe pensar de una manera alzada, de una manera inflada, de una manera equivocada, sino que debe de tener de cada uno de ellos, cada uno de sí, deben de contar con un concepto correcto. Y luego esto, ¿por qué? Porque como le mencioné, el apóstol Pablo comenzará a hablar en los versículos 3 al 8 de los dones de la gracia y del servicio dentro de la iglesia, y entonces el que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener está implicando, número uno, que todos los que componen la iglesia local, que todos los miembros de la iglesia local, que todos reciben dones de parte de Dios para el servicio. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, tengan el concepto correcto. Miren, primero, todos ustedes reciben o han recibido dones de parte de Dios para servir. Número 2, el don recibido que ustedes tienen no les hace más importantes, no les da una categoría más alta sobre otros. No deben de envidiar el don recibido por otros y deben de usar los dones recibidos exclusivamente para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo y no para su propia gloria. Entonces, el que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, nos está implicando estos 4 aspectos. Número 1, que tú has recibido un don de parte de Dios, que el don que tú has recibido, cualquiera que haya sido el don que tú hayas recibido, no te da un gramo de mayor importancia, no debes de envidiar los dones de otros y debes de usar los dones recibidos
para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios, no para enaltecer tu propio nombre, tu propio ministerio, etcétera, sino para la exaltación del Señor únicamente. Muy bien, entonces, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, nos está hablando de la recepción y del uso de los dones dentro de la iglesia local. Después dice, sino que piense de sí con cordura. Nuevamente se va al aspecto del pensamiento. Primero dijo, hey, tengan cuidado con los conceptos que tienen de ustedes mismos y piensen de manera con cordura. Esto en el original griego, la palabra cordura nos habla de un pensamiento sano, de un pensamiento cabal. Entonces, que su pensamiento sea saludable, que su pensamiento sea cabal, que entiendan que forman parte de un cuerpo, que son miembros los unos de los otros y que nadie está por encima de los demás, y que los dones, las habilidades que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, nos llevan al servicio y no para poder exaltarnos, sentirnos más grandes por tener ciertos dones, etcétera. Y después dice conforme sino que piense de sí con cordura. Bueno, ¿cómo van a pensar de sí con cordura? Ya en el versículo 2 el apóstol Pablo nos ha dicho que nos renovemos constantemente, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y esto se va a lograr a través de la saturación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y después concluye diciendo conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí la palabra fe, por regla de hermenéutica, esta palabra fe viene a convertirse en su interpretación a don, conforme a la medida del don, porque está hablando de dones que Dios va a repartido a los creyentes, conforme a la medida del don que Dios repartió a cada uno. Y bueno, y esta expresión que nos puede implicar, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿qué nos puede implicar? Nos implica, número uno, nuevamente, que Dios repartió dones a todos, que cada uno de los que conforman la iglesia local, cada uno de los que son miembros de la iglesia local, Dios les ha repartido dones. Dios ha repartido dones en su iglesia. Todo creyente entonces tiene dones que Dios ha regalado, que Dios ha impartido. Número dos, que los dones son diferentes en cuanto a su uso. En esta ocasión vamos a ver algunos dones, don de profecía, de misericordia, de repartir, etcétera, y son diferentes en cuanto a su uso. Los dones son diferentes en cuanto a su contenido, y los dones son iguales. En lo que sí son iguales, estos dones que estará mencionando el apóstol Pablo, es en cuanto a la competencia que tienen. Es decir, estos dones que se desarrollan en la iglesia, estos dones se desarrollan, en la iglesia, en cuanto a su competencia, en cuanto a dónde vamos a estar ejerciendo estos dones, es en la iglesia. Entonces, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, tiene que ver conforme al don que Dios ha regalado a cada uno, y esto entonces necesitamos nosotros comprender. Dios ha repartido dones a todos, sin duda alguna. Cada uno de ustedes tienen dones que Dios les ha dado. Los dones son diferentes en cuanto al uso, en cuanto al contenido, y tienen una similitud, que todos estos dones se ejercen en beneficio del cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia local. Digo pues, por la gracia que me es dado, bajo el apostolado que tiene Pablo, a cada cual que está entre ustedes, me estoy refiriendo a la asamblea local, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, por razón de la recepción y el uso de los dones espirituales, sino que piense de sí con cordura, pensamiento sano, pensamiento cabal. Cada creyente debe ser muy saludable en su pensamiento. No hay protagonistas dentro del cuerpo de Cristo. Puedes tener un don extraordinario, un don
del que son bendecidos muchos, un don que alguien puede decir que hermoso don tienes, pero ningún don te da el derecho al protagonismo. En el cuerpo de Cristo no hay estrellas, en el cuerpo de Cristo no hay protagonistas. El único protagonista, la única estrella es el Señor. Y esto el apóstol Pablo quiere asegurarse de que pueda ser comprendido por todos los creyentes. Después dice, conforme a la medida de fe o del regalo que Dios repartió a cada uno. Entonces, el apóstol Pablo inicia y nos hace ver que antes de usar los dones recibidos de Dios, nosotros debemos de tener un pensamiento adecuado en cuanto al lugar que tenemos dentro del cuerpo de Cristo y de los dones mismos. Quiero repetírselo nuevamente. El apóstol Pablo está abriendo entonces la puerta de los dones de la gracia, del servicio, y antes de ello está diciendo, asegúrense de que conocen plenamente, de que están bien posicionados en el lugar que ustedes tienen en el cuerpo de Cristo, que saben lo que significa que es el cuerpo de Cristo, que saben lo que significa que son miembros los unos de los otros, y después que conocen la fuente, el propósito, el ejercicio de cada uno de los dones que Dios ha repartido. Dios es la fuente de los dones. Dios es la fuente del don o de los dones que Él te ha regalado a ti, nos ha regalado a cada uno de nosotros, y esto entonces desvirtúa cualquier razón, cualquier aspiración al orgullo. ¿Por qué hay orgullo si Dios te ha regalado los dones? Cuando ejerces tus dones, el que brilla no eres tú, el que brilla es el Señor, quien ha regalado ese don, quien está bendiciendo a través de ese don, y entonces, al ser Dios la fuente de nuestros dones, no debe de existir la mínima inclinación al orgullo. Como le dije, en la iglesia de Cristo no hay protagonistas. El día de hoy estamos plagados por, sobre todo en las redes sociales, por muchos predicadores, por muchas personas de renombre, y hay un fenómeno muy particular que está sucediendo el día de hoy y que poco a poco se está filtrando dentro de la iglesia, pero que nosotros necesitamos discernirlo adecuadamente y entenderlo. El día de hoy hacen publicaciones de versículos, como hacen publicaciones de pensamientos de algún predicador, obviamente de talla internacional, colocan el pensamiento que dice ese predicador y ponen su nombre, como dándole el mismo peso a un versículo a lo que está diciendo un hermano. Y aquí nosotros debemos entender que si un expositor de la palabra de Dios, bajo la interpretación que ha dado de la palabra de Dios, expresó un pensamiento muy acertado, nosotros debemos de darle el crédito a la palabra de Dios, que brille la gloria de Dios, pero el día de hoy se da un protagonismo muy sutil dentro de la iglesia, donde colocan el pensamiento, el nombre de quien dijo ese pensamiento, y parece ser como que en verdad necesitamos retroceder unos cuantos años atrás y entender que nosotros vamos a estar defendiendo y sustentándonos solamente en la Escritura, la sola Escritura, no los pensamientos, no las ideas, no los nombres de personas. En la iglesia de Cristo no hay protagonismo. Los dones son usados en el contexto de la iglesia local. Y aquí surge entonces la pregunta: ¿eres miembro de tu iglesia? ¿Eres miembro de tu iglesia local? Es decir, ¿se ha generado un compromiso en el lugar que Dios ha provisto para ti, para que te estés alimentando de la palabra de Dios? Eres miembro, y esta definición de membresía se logrará cuando se desarrolla en tu vida ese compromiso para con el cuerpo de Cristo. Más adelante estaremos hablando un poco más de esto. Por lo pronto, ¿eres miembro de tu iglesia? Obviamente nos referimos a tu iglesia, a tu iglesia local. ¿Tienes un compromiso serio con tu iglesia? Los dones son usados solamente por miembros de la iglesia local. Y aquí surge otra pregunta: ¿eres miembro
¿Tienes un compromiso con la iglesia local? Ahora, esto quiero decir, alguien podría decir, ¿quieres decir entonces que aquel que no pertenece a una iglesia local, Dios no le ha dado dones espirituales? Bueno, aquí lo que el apóstol Pablo está señalando es que se quiere asegurar de que primeramente el creyente sí pertenezca a una iglesia local, que antes de los dones, antes del ejercicio de los dones del servicio, que forme parte de una iglesia local. Por eso dice, me estoy refiriendo a ustedes, a aquellos que están entre ustedes, me estoy refiriendo a esa iglesia local. Entonces, los dones son usados solamente por miembros de la iglesia local, porque el propósito que tienen los dones es el de bendecir a la iglesia. Dios ha regalado dones a los miembros de la iglesia para que edifiquen, para que sean de bendición en el cuerpo de Cristo. Entonces, si no perteneces a una iglesia local, si no tienes el compromiso con una iglesia en tu ciudad, en tu localidad o como Dios lo permita, entonces aquí podemos decir, bueno, ¿y dónde estarás usando los dones? ¿Quién podrá ver los dones que tú tienes, que tú estás desarrollando? ¿Dónde podrás utilizar esos dones? Y el otro punto es que los dones se usan. Entonces, esto nos lleva a la idea de que implícitamente se entiende que aquellos que pertenecen a una iglesia, aquellos que son miembros de una iglesia, están sirviendo en un verbo continuado, están de manera continua sirviendo, están sirviendo en su iglesia. Y aquí la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estamos sirviendo en nuestra iglesia? ¿Dios te ha regalado dones? ¿Eres parte de la iglesia? Y la respuesta es, bueno, ¿cómo está tu compromiso con la iglesia? ¿Asistes a la iglesia? ¿Estás comprometido? ¿Apoyas económicamente la iglesia? ¿Asistes a la iglesia? ¿Te nutres en la iglesia? ¿Oras por quienes te ministran? ¿Oras por quienes están supervisándote, etcétera? ¿Los apoyas económicamente, etcétera? Todo este compromiso que se genera por ser miembro, ¿lo estás desarrollando? Y entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo es, bueno, si lo estás haciendo, entonces tienes que estar usando los dones que Dios te ha dado, porque fue Dios mismo quien te dio esos dones para el beneficio, para la bendición de su cuerpo, de la iglesia. Versículo 4 y versículo 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ahora el apóstol Pablo utilizará una analogía y se va a basar en un aspecto anatómico 100% para poder hablarnos de una verdad impresionante que se tiene dentro que tienen los creyentes, los hijos de Dios. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, así como un cuerpo, como un solo cuerpo, tiene muchos miembros, tiene una cabeza, un corazón, riñones, etcétera, y cada uno de esos miembros tiene diferentes funciones. El apóstol Pablo está diciendo exactamente así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa esto? Esto significa, aquí cuando el apóstol Pablo está haciendo esta afirmación, así nosotros, el apóstol Pablo nos está dando teológicamente una verdad posicional de los creyentes. Los creyentes, dice, verdad posicional, así nosotros. ¿Sí? Cuando decimos, por ejemplo, en la justificación, que la justificación, de acuerdo a Romanos capítulo 3 y capítulo 4, es que la justicia de Jesucristo se nos atribuye a nosotros. Entonces, esa es una verdad posicional, aunque no lo sientas, aunque no tengas ninguna experiencia, no... En verdad, en tus emociones digas, es que no siento que la justicia de Dios me ha sido transferida a mí, etcétera. Esa es una verdad teológica posicional, es una verdad posicional. Esta verdad que está presentando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 5, es una verdad posicional.
pasa de la analogía del cuerpo, dice el cuerpo tiene, el cuerpo es un solo cuerpo, muchos miembros, diferentes funciones, y dice así nosotros. Hay una verdad bíblica posicional en los creyentes. Los creyentes somos muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que somos muchos. La palabra muchos viene de polus, que significa plural. Para que exista una pluralidad se necesita por lo menos más de uno. Es decir, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y a partir de ahí tenemos una pluralidad. Y el apóstol Pablo está diciendo, nosotros somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Verdad posicional. Somos un cuerpo en Cristo. Y el apóstol Pablo decía así como en el cuerpo humano tiene muchos miembros, también nosotros, al ser un cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Es decir, somos un cuerpo de Cristo, tenemos diferentes miembros y cada uno de ellos son miembros entre ellos, todos miembros los unos de los otros. De esta verdad que está mencionando el apóstol Pablo, se derivan por lo menos tres verdades, tres ideas. Número 1, pluralidad. Número 2, cuerpo. Y número 3, membresía. Pluralidad, cuerpo y membresía. Número 1, vamos a ver a qué se estará refiriendo con este aspecto de la pluralidad. Bueno, siendo mucho, siendo polus, habla de plural. Esto significa que cuando hay pluralidad hay iglesia. Y aquí tenemos una verdad bíblica para poder entender, y este es un filtro certero de lo que es un cuerpo de Cristo, de lo que es una iglesia local. Cuando hay pluralidad, hay iglesia local. El número de creyentes no tiene que ver para poder determinar si se es iglesia o no se es iglesia. Desgraciadamente, muchos tienen algunos filtros, algunos criterios muy extraños, porque ellos dicen, el lugar donde tú te reúnes, ¿cuántos son? No, es una iglesia, estamos comenzando, es una iglesia, somos 15 miembros, somos 10 miembros, 15 miembros, etcétera, y las personas dicen, no, eso no es una iglesia. No, una iglesia es 1,000 personas, 2,000 personas, etcétera. Ese es un criterio totalmente secular, totalmente fuera de la palabra de Dios. Siendo mucho, siendo polus, plural, cuando hay pluralidad, hay iglesia. Cuando hay iglesia, hay cuerpo de Cristo. Cuando hay cuerpo de Cristo, hay miembros y todos son miembros los unos de los otros. Hay cuerpo. ¿A qué se estará refiriendo con esto del cuerpo? Dice que el apóstol Pablo está señalando como verdad posicional, se lo mencioné hace un momento, está señalando que somos un cuerpo en Cristo. La palabra somos viene del término griego esmen, que significa ser, que significa algo que ya es. Y entonces está señalando que nosotros somos un cuerpo en Cristo. No somos aspirantes a ser un cuerpo de Cristo, no somos aspirantes a ser una iglesia local, somos un cuerpo en Cristo. Siendo muchos, siendo polus, habiendo esta pluralidad, somos un cuerpo en Cristo. Y después este aspecto de la membresía. La membresía, que en el original griego tiene del término membrum, que es un término no griego, un término latino, perdón. Este término latino para membresía, membrum, tiene que ver con aquellos organismos que están pegados, que están ligados unos a otros a un cuerpo mayor. Y efectivamente, dentro de la iglesia de Cristo, y el apóstol Pablo está hablando de la membresía, y quiero que vea que está presentando la membresía, el ser miembros en la iglesia, como una verdad posicional
para los creyentes. Está diciendo, ustedes creyentes son un cuerpo en Cristo y ustedes como un cuerpo tienen muchos miembros, hay muchos miembros, son un cuerpo en Cristo y ustedes miembros que forman parte del cuerpo de Cristo, ustedes son miembros unos entre otros, unos de otros, todos miembros los unos de los otros. Y se está refiriendo entonces a la membresía. La membresía entonces, aquí le estamos viendo el pertenecer a la iglesia local. Pertenezco a la iglesia local y al pertenecer a la iglesia local soy parte del cuerpo de Cristo, soy miembro, tengo una corresponsabilidad con cada uno de mis hermanos dentro de mi iglesia local. Todos los miembros somos miembros los unos de los otros. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y con esto es con lo que inicia el apóstol Pablo para hablar de los dones y del servicio en la iglesia local, y él se quiere asegurar entonces de varios aspectos. Se quiere asegurar, número uno, de que estás entendiendo, que tienes un pensamiento cabal, que sabes cuál es tu posición, tu lugar dentro del cuerpo de Cristo, que formas parte, que eres miembro del cuerpo de Cristo, que este ser miembro del cuerpo de Cristo entonces se va a externar, se va a visualizar a través del compromiso que tienes para con tu iglesia local. Y después de eso, de que se genera un compromiso, que se vive un compromiso con la iglesia local, en verdad efectivo, bíblico, entonces el apóstol Pablo se está asegurando del ejercicio de los dones que Dios ha regalado a los miembros de la iglesia. Somos un cuerpo, somos miembros. Es verdad posicional. Esto implica que Dios al cuerpo regala un don a un miembro, a otro miembro, a otro miembro, a otro miembro. A cada uno de los miembros regala distintos dones para que estos dones sean usados en la iglesia local. Por ello, si no hay compromiso, imagínate por un momento, si tú no tienes el compromiso con tu iglesia local, pues, y tú asistes cuando quieres, cuando puedes, ¿cómo entonces tú estarás desarrollando los dones que Dios te ha dado en beneficio del cuerpo de Cristo? No hay un compromiso. Pero por cuanto todos somos miembros los unos de los otros, esto va a repercutir en que el don que tiene otro hermano me va a bendecir a mí, el don que yo tengo bendecirá a otros, y esto, el uso de todos los dones entonces estará siendo de gran beneficio para la iglesia y para la edificación del cuerpo, del cual nosotros somos el cuerpo de Cristo, y de cada uno de sus miembros. Como mencioné también hace unos momentos, antes de usar los dones recibidos de Dios, nosotros debemos tener un pensamiento adecuado del lugar que tenemos en el cuerpo de Cristo. Debemos nosotros primero asegurarnos de que formamos parte de una iglesia local, que estamos comprometidos con nuestra iglesia local, y después de ello conocer los dones que nosotros tenemos y desarrollar, servir con los dones que Dios nos ha dado. Después dice el apóstol Pablo en los versículos 6, 7 y 8, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Y el apóstol Pablo nos presenta lo siguiente, dice, de manera que teniendo diferentes dones. ¿Qué significa esto? Esto significa que todos reciben dones, que todos y cada uno de nosotros, y me refiero a nosotros como iglesia local, que todos, cada uno de ustedes han recibido, o cada uno de nosotros hemos recibido dones diferentes. La pregunta no es, ¿he recibido algún don de parte de Dios? No. La respuesta es totalmente sí. Has recibido alguno o dos, tres, los dones que Dios
en su voluntad quiera para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, todos han recibido dones. Atención con esto, cada uno de ustedes han recibido dones de parte de Dios. Después dice, según la gracia que nos es dada. Recuerden, Dios es la fuente de cada uno de los dones que Él nos ha regalado. Nosotros no tenemos mérito, nosotros no tenemos ninguna acreditación en cuanto a los dones que nosotros tenemos y desarrollamos. Vienen de Dios. Dios es la fuente, Dios es el que regala cada uno de estos dones. Y después dice, bueno, habla de algunos dones, no habla de todos. En Corintios sí habla ya de una manera exhaustiva de los dones. Ahora nada más está hablando de algunos, pero vea que dice úsese. Y comienza el apóstol Pablo a decir, bueno, cada uno de ustedes han recibido dones. Cada uno de ustedes están comprometidos con el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes son miembros los unos de los otros. Entonces, usen lo que Dios les ha dado. Usen los dones que Dios les ha regalado a cada uno de nosotros. Usa tus dones. Si no usamos nosotros los dones que Dios nos ha dado, entonces tendremos una responsabilidad delante de Dios y Dios nos juzgará. Si Dios regala los dones han de ser usados en el cuerpo de Cristo, para beneficio del cuerpo de Cristo. Y los dones que menciona el apóstol Pablo son algunos: el don de profecía, el don de servicio, el don de la enseñanza, de la exhortación, el don de repartir, el don de presidir y el don de hacer misericordia. Vamos a ver de una manera muy rápida a qué se refiere a cada uno de estos dones, en qué consiste cada uno de estos dones. Y vamos a ver lo siguiente: el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Bueno, el don de profecía, debo decir primeramente que no tiene nada que ver con predicción de eventos futuros, que no tiene nada que ver con decir así dice el Señor, tararara, y empezar a expresar una supuesta palabra de Dios. No tiene nada que ver con ello. El don de profecía viene de la palabra profeteia. La palabra profecía viene de la palabra profeteia, que significa una predicación de un mensaje recibido por parte de Dios. Es decir, el don de profecía es un don sobrenatural para hablar el mensaje recibido de Dios. Este don lo vemos en el pastor maestro, este don lo vemos al momento de que está predicando la palabra de Dios con algún predicador, etcétera, y es entonces hablar de una manera bajo la autoridad de Dios, con la bendición de Dios, hablar un mensaje que ha sido recibido por parte de Dios. Ahora, alguien puede decir, ¿y cómo recibió ese mensaje de parte de Dios? Bueno, lo recibió porque Romanos capítulo 12, versículo 2, está siendo transformado a través de la renovación de su entendimiento. Es decir, porque ese hermano se está llenando, saturando de la palabra de Dios y tiene entonces una palabra que puede compartir y que puede ser de bendición para la iglesia. Entonces, este don de profecía es un don para hablar el mensaje recibido de Dios. No es para decir, siento decirte de parte de Dios, sino es alguien que se entiende, se sobreentiende, se llena de la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y predica, expone la palabra de Dios. Algún predicador dijo en una ocasión, y de manera acertada lo decía, él dice, a mí no vengas diciéndome así dice el Señor. Cuando tú, en vez de que me digas así dice el Señor, mejor dame el nombre del libro, el capítulo y el versículo para poder saber que esto viene de parte de Dios. Entonces es la exposición de la palabra de Dios. Ahora, cuando se expone la palabra de Dios, dice 1 de Corintios 14:3, esta palabra debe cumplir 3 objetivos. Debe ser una palabra que edifique, una palabra que exhorte, una palabra que consuele.
el don de profecía. Vamos con el don de servicio. El don de servicio viene del término diaconía, que significa servicio, de donde deriva diáconos, de donde viene de la palabra, inicialmente significaba un mesero, un servidor, y la palabra, el don de servicio es un don sobrenatural de mostrar el amor de Cristo en obras de servicio a sus semejantes. Dios regala este don donde algunas personas son muy serviciales. Ahora, aquí vamos a hacer una distinción, una diferencia. Hay personas muy serviciales de una manera humanamente natural, pero este es un don sobrenatural. Este es un don donde la persona desarrolla un servicio porque ama a sus hermanos, porque ama al cuerpo de Cristo, y es un servicio incansable, un servicio que él está dispuesto para servir, montar una silla, quitar sillas, poner las sillas, etcétera, y demás, barrer, etcétera, y todo eso. Entonces es un don donde se desborda un amor por bendecir al cuerpo de Cristo, porque saben que están sirviendo a los hermanos, y al servir a los hermanos sirven a Cristo, y lo hacen a través de su servicio, y surge de una manera, podemos verlo de una manera totalmente espontánea en cada uno de ellos. El don de la enseñanza. La palabra dice que el don de la enseñanza, el que enseña en la enseñanza, la palabra enseña viene de didasco, que significa brindar instrucciones. Este don es un don sobrenatural también, que es un don sobrenatural en el que se puede desarrollar el explicar de una manera clara, de una manera sencilla, la palabra de Dios. Hay personas, hay hermanos que pueden tener un vasto conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando tratan de exponer algún versículo o de transmitir alguna idea de algún pasaje en particular, ellos luchan con el configurar sus ideas, con el ordenar sus ideas, y se pierden en el tratar de exponer lo que ellos han comprendido de la palabra de Dios en sus estudios personales. Y esto, bueno, nos deja ver que realmente pues el don de la enseñanza, el don del liderazgo, de brindar instrucciones, es algo que Dios no les ha dado a ellos. Dios ha regalado maestros, pastores maestros en la iglesia, dice el libro de Efesios, y ellos obviamente tienen este don sobrenatural para explicar de manera clara y sencilla la palabra de Dios. Un pastor maestro, un maestro, un predicador, etcétera, tienen este don donde nosotros los escuchamos y decimos: oh, estoy entendiendo ahora sí plenamente este versículo, yo lo había leído, no lo había comprendido, ahora lo veo, lo comprendo, porque el don está siendo ejercido. Ahora, también aquí una pequeña aclaración: un maestro secular, un profesor de alguna universidad preparatoria, etcétera, eso no implica que aquellos que tienen profesión de ser docentes, profesores, cuando vienen a Cristo ya de manera automática, ellos son los maestros bíblicos, etcétera, ellos tienen el don de enseñanza. No necesariamente. ¿Por qué? Porque la enseñanza es un don sobrenatural. Es distinto a la docencia, es un don sobrenatural para explicar de manera clara y sencilla las verdades de la palabra de Dios. La exhortación. Este don de exhortación, dice el que exhorta, la palabra exhorta viene de parakaleo, que significa llamar cerca, y este es un don sobrenatural de llamar a los santos a que desistan de toda forma de mal, a que emprendan una vida de santidad y servicio. Dice uno de los teólogos que he leído, dice que para desarrollar este don, dice, hay que amar a quienes exhortas. No podemos o no se debe de exhortar a alguien que realmente no se está amando, porque el error que se va a cometer es que a nombre de la exhortación, a nombre de que te lo tengo que decir en el amor del Señor, como suelen decir algunas personas,
se van más bien en contra de la persona, arremeten en contra de la persona y olvidan que que se necesita primero amar a aquellos a quienes uno va a exhortar. Ahora, también otra aclaración que nosotros debemos de tener: la palabra exhortar para kaleo tiene que ver o significa llamar cerca. Este es un llamado que se está haciendo. Por desgracia, el exhortar se entiende censurar, regañar, etcétera, y eso no tiene que ver. La exhortación es un llamado que se está haciendo. Dice este teólogo que le mencioné, él señala que hay que amar a quienes exhortamos. Él dice: no suspendan al creyente sobre las llamas del infierno. Y muchas veces se da una exhortación bajo un terrorismo humanamente impresionante. Dicen: si no haces esto, te vas al infierno; si no haces esto, eres un vil pecador, etcétera. Y se tiene toda una situación alarmante, toda una situación de terrorismo para que las personas hagan lo que tienen que hacer. Bueno, si nosotros estamos entendiendo que la exhortación es un don dado por Dios, es un don sobrenatural, entonces al momento de que se está exhortando, no se necesita de seguir ningún método humano, ningún método que manipule, ningún método de terror para lograr que los santos desistan de toda forma de mal y emprendan una vida de santidad y servicio. Porque si no, de otra forma, entonces no habría razón de por qué Dios está dando este don de la exhortación. Entonces, don de exhortación no tiene que ver, algunos hermanos en algunas iglesias se mofan de decir: yo soy el hermano regañón, yo soy el hermano que exhorta. No, está equivocado totalmente esa persona. El don de la exhortación es un don de amor, de misericordia, donde Dios capacita a un creyente para que él pueda ser un vocero y para que él pueda ayudar a dar luz, etcétera, y que aquellos que le están rodeando puedan vivir una vida de santidad, esforzándose, de sirviendo al Señor, etcétera. Pero él no tiene más armas humanas, ni la manipulación, ni la condenación, sino tiene la gracia de Dios a través de este don de la exhortación. El don de repartir. ¿Qué significa este don de repartir? Dice el que reparte. La palabra reparte viene de metadidomi, que significa entregar o dar. Este don es muy característico, es un don sobrenatural, donde una persona ve en su ser, en su corazón, la necesidad de otro y suple la necesidad de esa persona, o contribuye para suplir la necesidad de esa persona, y lo hace con sentimientos radiantes de alegría. Es decir, no solamente dan, sino que cuando dan, lo dan de una manera totalmente alegre. Son felices, tienen un placer al momento de poder dar, de poder bendecir a sus hermanos. El don de presidir. La palabra preside viene del término griego proistemi, que significa estar delante, significa conducir, significa guiar. Este don de presidir es un don sobrenatural de conducir o de guiar a los santos con celo o con diligencia. Es decir, que cuando se coloca frente a los hermanos, los dirige de una manera totalmente buena, totalmente saludable, de una manera diligente. Y esto podemos ver aquí al pastor maestro, podemos ver a algún diácono, podemos ver a algún hermano que preside. Va a comenzar la reunión, él comienza con una oración, una exposición de algún versículo, etcétera, y lo hace de manera adecuada al estar conduciendo a la iglesia, al estar delante de la iglesia. Es un don sobrenatural de conducir o guiar a los santos con celo o diligencia. Si una persona se para frente a los hermanos y todas sus ideas se dispersan, todas sus ideas se disuelven, no puede armonizar ninguna palabra, ninguna frase, no puede articular alguna oración de manera adecuada porque sus nervios están a flor de piel y no siente seguridad, se siente muy temeroso y demás. Bueno,
Pues seguramente puede ser por la falta de práctica, o seguramente puede ser porque no tiene este don de presidir. Entonces, esto sería entendible. El don de misericordia. ¿Qué es este don de misericordia? La palabra misericordia viene de eleo, que significa alguien que es compasivo, es sentir simpatía con otra persona en su miseria. Y el don de misericordia es un don sobrenatural de ayudar a los angustiados con amabilidad y simpatía. En este don de misericordia, quien tiene este don identifica al hermano y dice, ese hermano está en un problema, está sufriendo, tiene una situación adversa, y no solamente dice, Señor, oro por él, o ayúdalo ahí en medio de la enfermedad, sino que además de ello hace algo por ese hermano. Lo acompaña, está con él, etcétera. Es un don sobrenatural de ayudar a los angustiados con amabilidad y simpatía. Y todos estos dones, como usted puede ver, son dones que Dios ha regalado a los miembros del cuerpo de Cristo, y dones con los que el cuerpo de Cristo, con los que la iglesia puede ser altamente bendecida, altamente edificada. Muy bien, para cerrar esta sesión tenemos lo siguiente. Ahora sí, conclusión. Número 1, voy a lanzar una pregunta, y a través de esta pregunta, bueno, que cada uno de nosotros podamos examinar nuestros corazones, examinar nuestro interior, y que Dios obre en nuestros corazones. La palabra, recuerde, cuando vimos el don de profecía, aquel que profetiza para edificación, para exhortación y para consolación, no para condenar. Nuevamente repito, no podemos nosotros estar colocando a las personas en un lado, los colocamos bajo el infierno, o en un lado los colocamos bajo el cielo. No estamos en una situación de terrorismo. Tenemos que presentar las verdades de Dios, y las verdades de Dios, cuando se presentan, exhortan, edifican y consuelan. De tal forma, hagamos nosotros estas preguntas para cada uno de nosotros. Si llegamos a la conclusión de que estamos fallando en algunas de ellas, bueno, hay misericordia en Cristo, pedirle al Señor que nos ayude, que nos levante, y adelante a caminar en el nombre del Señor y a caminar con la iglesia del Señor. ¿Tienes el concepto de ti que debes tener, como inició el apóstol Pablo en el versículo 3 diciendo? ¿Tienes el concepto de ti que debes tener? Es decir, ¿eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Formas parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, de una iglesia local? ¿Eres miembro de esa iglesia local? ¿Cómo sabemos que eres miembro? Por el compromiso que tienes. ¿Contribuyes a tu iglesia local? ¿Apoyas a tus hermanos en la iglesia local? ¿Oras por tu iglesia local? ¿Asistes a tu iglesia? ¿Bendices a tus hermanos? ¿Apoyas a tus pastores? ¿Apoyas económicamente en tu iglesia? ¿Eres miembro de la iglesia? ¿Conoces los dones que Dios te ha dado? Si alguien dice, yo no sabía ni siquiera que tenía dones, bueno, en esta sesión hemos visto que todos tienen dones. La pregunta es, ¿los conoces? ¿Cómo puedo conocerlos? Sirviendo al Señor. Sirve en la iglesia, y poco a poco estarás viendo, bueno, estoy en tal servicio en la iglesia, veo que no funciona, entonces creo que no es el don que Dios me ha dado. Habrá un lugar, una área donde dirás, esto creo que sí viene de Dios, y veo que aquí está fluyendo un don de Dios. ¿Conoces los dones que Dios te ha dado? ¿Sirves en la iglesia con los dones que Dios te ha dado? Y bueno, la conclusión es, si no eres parte del cuerpo, si no eres miembro, sé miembro y sé parte del cuerpo. Si no conoces los dones que Dios te ha dado, conoce los dones que Dios te ha dado. Si no sirves en la iglesia con los dones que Dios te ha dado, sirve en la iglesia con los dones que Dios te ha dado. Venimos delante del Señor. Si hemos fallado, que Él en su misericordia nos limpie, nos restaure, y que seamos parte del cuerpo de Cristo, que seamos miembros unos de otros, que conozcamos el don. Una vez que identificamos, yo tengo tal don, usar ese don,
y servir en la iglesia con lo que Dios me ha dado. Cerrando con el pensamiento con el que inicia el apóstol Pablo, teniendo cada uno de nosotros el concepto que debemos tener cada uno de sí, es decir, de manera particular cada uno de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias en este domingo, en este día que nos has regalado. Gracias por la oportunidad, por la bendición, Señor, de caminar a través de tu palabra y ser bendecidos a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener el concepto que debemos de tener a la luz de tu palabra. Ayúdanos a entender que somos el cuerpo de Cristo, que formamos parte del cuerpo de Cristo, que esto me lleva a un compromiso con mis hermanos, con los miembros del cuerpo de Cristo, que esto me lleva al compromiso de usar y servir a través de los dones que tú me has dado, Señor, para la edificación, para la bendición del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, ayúdanos y que esto genere en cada uno de nosotros el compromiso de agradarte, el compromiso de vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.